Bueno, mi hermana Elizabeth, el micrófono es suyo. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Yurani. Estamos viendo un tema que quiero recordar rápidamente, el carácter de Dios siendo formado en nuestras vidas. Y estuvimos viendo que uno de los rasgos de ese carácter de Dios o carácter de Cristo en nuestras vidas es la compasión. Vimos en segundo lugar que otro de los rasgos o características de ese carácter de Dios es la gracia. La semana pasada vimos otro rasgo de ese carácter de Dios en nuestras vidas y es que es lento para la ira, tiene mucha paciencia. Voy a pedirle el favor a mi hermana Claudia que me ayude a leer. Vamos a leer una sola cita de cada uno de esos rasgos para tener un pequeño recorderis. Mi hermana Claudia, por favor, me lees Marcos 8, del 1 al 3. Mi hermana Claudia. Mi hermana Eloísa, ¿me ayudas a leer, por favor? Lucas 2, 52. Mi hermana Floralba, Salmos 103, 8. Entonces, hemos visto tres rasgos del carácter de Dios. El primero, la compasión que debemos tener nosotros por nuestros enemigos, nuestros amigos, nuestras familias. La gracia, ese favor inmerecido que recibimos nosotros y si de gracia recibiste, de gracia das. Y ser lentos para la ira, es decir, ser pacientes. Mi hermanita Claudia, ¿tienes la cita en Marcos 8, del 1 al 3? Bendiciones, mi hermanita Elizabeth. No le había Amén. escuchado bien porque el internet está fallando, pero ya la tengo. Dios Bueno. bendiga a todos en esta hermosa noche. Marcos Buenas 8, noches. ¿qué? Perdón. 1 al 3. Amén, amén. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Amén. El Amén. versículo 2 dice, tengo compasión. No solamente es un dolor, no solamente es una tristeza, sino es una acción. Esa compasión nos invita a hacer algo más allá de solo orar por las personas o compartirles la palabra, sino implica una acción para ayudar, para tener misericordia de las personas. Pero yo la sí, yo me imaginé que era ella que estaba hablando. ¿Sí? La que estaba aquí anoche, la esposa del copastor. No, ella es la copastora. Es ella. Ese rasgo que es la compasión, tenemos que pedirle al Señor que lo forme en nosotros. Es un rasgo del carácter de Dios. Le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa que esté leyendo la cita que le pedí en Lucas 2:52. Amén, hermana. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios y los hombres. Y en gracia para con Dios y los hombres. Eso también lo tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude a formar el carácter de Dios y ese rasgo en particular, ese crecimiento en gracia para con Dios y para con los hombres. Vimos que ese carisma, ese cariz, es algo que ha caracterizado al Señor, al Padre de los cielos y a su Hijo, el Señor Jesucristo, a lo largo de toda su vida aquí en la tierra. Y es importante que nuestro carácter tenga añadido, aparte de la compasión, la gracia. Le voy a pedir el favor a mi hermana Flor Alba que me lea Salmo 103:8. Amén. Lo hacemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén, mi hermana. Amén. Hace 8 días, gracias mi hermana Flor, estuvimos hablando de ese otro rasgo que tiene el carácter de Dios en nuestras vidas y que debe ser formado. Lento para la ira. Es decir, lleno de una paciencia infinita y de un amor que es misericordioso, más allá de lo que tú y yo podamos entender. Pero yo quiero hacerle una pregunta antes de continuar hoy con el cuarto rasgo del carácter de Dios que tiene que ser formado en mi vida, que es el amor leal. Hoy vamos a hablar del amor leal. Pero ¿quién me quiere contestar? ¿Por qué creen que nosotros los jueves estamos estudiando temas tan específicos de formar nuestro carácter, de desarrollar nuestros dones y nuestros talentos, de entender el llamado que Dios ha hecho en nuestros ministerios? ¿Por qué creen que los estamos estudiando los días jueves? ¿Quién me contesta? Hermana Martica Moscoso, ¿por qué crees que los días jueves estamos estudiando estos temas? Buenas noches. Bueno, pues yo creo que estamos estudiando estos temas porque pues necesitamos cada día pues para parecernos a Jesús, y para ello pues tenemos que estudiar y conocerlo a Él por medio de la palabra. Amén. Les voy a pedir que vayamos todos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 10 y 11. Colosenses, Nuevo Testamento, libro epístola de Pablo a la iglesia en Colosas, Colosenses 1, capítulo 1, versos 9 y 10. No, 9 no, 10 y 11. Bueno, 10 y 11 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios quiere que aparte de que tú has entendido que tú eres un hijo, una hija de Dios, que has sido escogido, que has sido llamado, el Señor necesita equiparte. El Señor necesita de los temas que hemos estado estudiando los jueves.
de los dones ministeriales, los dones del Espíritu Santo, los dones motivacionales o de servicio. Hemos estado estudiando acerca del carácter de Dios formado en nuestras vidas. Hemos estado hablando también de cada uno de esos temas que el Señor ha decidido que desarrollemos en nuestras vidas. Hemos estado estudiando la palabra de Dios. ¿Qué trae esa palabra? El poder que tiene, que ella da vida, que ella reargulle, que ella es una palabra viva y eficaz. Hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual que primero empieza en nuestra mente. Hemos estado hablando de la fe, pero mi hermano y mi hermana, todo tiene un propósito y es que tú y yo podamos andar, como dice Colosenses 1:10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No basta con haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, porque lo que Dios quiere es que tú crezcas, madures y des fruto. Para eso nos congregamos, para eso estudiamos. Porque, como decía mi hermana Yuranis, hay que predicar la palabra. Los tiempos son cortos. Y ella oraba para que haya ese anhelo de predicar su palabra. Y yo sé que a ella le quema, le anhela estar predicando la palabra. Como ella decía, 10 minutos efectivos. Pero eso es lo que Dios ha querido. Y yo estaba lista con el tema, pero él me dijo, vuélveles a recordar Colosenses capítulo 1, 10 y 11. Para que el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios quiere que tú y yo revisemos estos temas, porque Él anhela que el carácter de Él se ha formado en nuestras vidas. Y una de esas oraciones tiene que ser, Señor, forma tu carácter en mi vida. Y ya vimos compasión, ya vimos gracia, ese favor inmerecido, ese amor misericordioso, más allá de lo que uno se puede imaginar. Ya vimos lento para la ira, paciente. Y hoy vamos a ver con un amor leal. Leal. ¿Qué es leal? Viene del hebreo. Keset, con K. KH, Keset. Es difícil de traducir, pero su significado lleva a pensar en un amor incondicional, generoso, respeto por fidelidad a nuestros principios, a nuestros congéneres, a nuestros hermanos. Obrar en lealtad. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Ser leal implica, y cuando vamos a un diccionario cristiano, implica ayudar, comprender a la otra persona y fomentar en la otra persona lealtad. Implica esa lealtad desarrollar franqueza, ser sincero el uno con el otro,
y asumir con valor y con fortaleza lo que escuchamos que necesita el otro. Y también conlleva ese amor leal, amistad, compañerismo, acompañamiento. Vamos a estar viendo 2 ejemplos. Uno de los grandes ejemplos del amor leal es el que desarrolló una mujer llamada Ruth por su suegra Noemí. Le voy a estar pidiendo el favor a mi hermana Nuri que me ayude a leer Ruth capítulo 1, versículo 16 al 22. Ruth capítulo 1, versículo 16 al 22. Amén, buenas noches. Ya lo estoy buscando. Bueno. Ruth 1. 1, 16 al 22. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó y oí Espera, que decía. espera. Ay, Ruth perdón. 1, Me volvió 16. Está leyendo Job 16. Ahora sí. 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Más? ¿Hasta el 19? Hasta el 22. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena para Jehová, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Gracias, Nori. Ruth es un ejemplo de lealtad a su suegra. Decide seguirla a pesar del costo que esto pueda tener en su futuro. Recuerden que estábamos viendo las definiciones de ese amor leal: ayudar, compromiso, comprensión, franqueza, sinceridad y amistad, acompañamiento. Dios es el mejor ejemplo de ese amor leal. Es el mejor ejemplo porque cuando Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, había un compromiso inquebrantable, inflexible. La decisión fue tomada. Había que pagar un precio y fue por amor. Por amor. Fue la venida del Señor Jesucristo, su crucifixión y muerte en la cruz, fue un acto
de amor, de lealtad, que revela el carácter generoso de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. A menudo nosotros como seres humanos podemos desarrollar cierto amor, pero perdura, se mantiene a pesar de las circunstancias, a pesar de los años, y cuando viene fuerte ese golpe de las aguas, de las pruebas, ¿se mantiene o falla? Porque déjeme decirle que el amor de Dios nunca falla. Él siempre ha sido y será un Padre amoroso por excelencia. Y cuando el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó la decisión de venir aquí a la tierra, de nacer, hacerse hombre, padecer, experimentar su dolor en la crucifixión, morir, arrebatarle, bajar a lo más profundo de la tierra y arrebatarle las llaves para luego subir triunfante e invitarnos a estar en los lugares celestiales junto al Padre. Eso es un amor leal, generoso. ¿Cuánto más debemos nosotros anhelar que ese amor leal, así como la compasión, como la gracia, como ser lentos para la ira, llenos de mucha paciencia, de amor misericordioso y de ese amor leal? Le voy a estar pidiendo el favor a mi hermana Martica Moscoso que me ayude a leer Números 14, 18, 19. Mi hermana Mercedes, ¿me ayudas a leer Primera de Juan 3, 16, 18? Mi hermana Elenita, por favor, ¿me ayudas a leer Proverbios 3, versículo 3 al 4? Vamos entonces a ir a Números 14, 18, 19. ¿Qué dice Números 14, 18, 19? Amén. Números 14, 18 al 19 dice la palabra: Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. Amén. Jehová desarrolla un amor por su pueblo escogido, y no cualquier amor. A pesar de todas las caídas, de todas las devoluciones, de todas las devueltas, de todo lo que le hacía a su pueblo escogido, se caracterizó por ese amor incondicional. Él obra en justicia, pero hay un amor que no nos alcanzamos ni a medir su anchura ni su profundidad, que todo lo perdona, que es la expresión de su ser mismo, de su manera de ser, de su amor para con nosotros, sus hijos y sus hijas. Y es así de sencillo, pero a nosotros le tenemos que orar y pedir al Señor que ese rasgo, esa característica de su carácter sea formado en nosotros. ¿Qué dice mi hermana Mercedes en Primera de Juan 3, 16 al 18? Amén. Primera de Dios bendiga a mis hermanos. Primera de Juan
3:16. Dice así la palabra de Dios. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner vuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y vea a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Amén. Yo quiero leerles esa misma porción de Primera de Juan 3 en el TLA. Es claro como lo leyó la hermana Mercedes, pero mucho más claro aquí en la traducción lenguaje actual. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vuelvo y repito, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Uno de los anhelos de nuestro Padre Celestial es que este rasgo, ese amor, quede arraigado en nosotros, ese amor leal, que va más allá de la comprensión humana. Y como dice la palabra en el versículo 18, no es de lengua, no es de palabra, es con hechos. Es con hechos. Mi hermanita Elena, ¿qué dice Proverbios 3, del 3 al 4? Amén. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Nunca se aparte, gracias Gladys, la misericordia, el amor y la verdad. Lo voy a leer, esta mañana lo estaba revisando y lo estaba leyendo en Nueva Traducción Viviente. Ese de Proverbios, versículo 3, en Nueva Traducción Viviente. Dice Proverbios 3:3, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. ¿Qué no podemos permitir que se vaya de nuestras vidas? La lealtad y la bondad. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Que tiene que ser formado en mi vida el carácter de Dios. Y otro de los rasgos del carácter de Dios, lealtad, amor incondicional, amor leal. Mis hermanos, el tiempo es corto. Vamos a estar orando y le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa que nos despida en oración luego de que mi esposo les dé los anuncios. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Uno de los anhelos del corazón de Dios es que sus hijos y sus hijas maduren, crezcan, maduren y den fruto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este estudio del carácter de Dios en nuestras vidas. Compasión, gracia, lentos para la ira, llenos en paciencia. Y cuarto, amor, lealtad y bondad. Señor, que estos rasgos hagan
parte de nuestro carácter. Y acuérdense que no estamos hablando de personalidad ni de temperamento. Eso es otra cosa. Estamos hablando del carácter de Dios en mi vida. Señor, gracias por estas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a crecer, madurar y dar fruto.